Por fe, Abraham, siendo llamado para recibir heredad, salió sin saber a dónde iba. Paz a vosotros, amados hermanos. Es un gusto nuevamente estar con el pueblo santo del Señor en este lugar, ya que la semana pasada estuvimos con nuestros hermanos allá en ese lugar, muy gozosos, por cierto. Nos transmitieron un gozo que todavía nos duró y nos sigue durando. Ahora estamos aquí en este lugar. Vamos en esta mañana a viajar hacia las tierras orientales, en donde vamos a ver la vida de un grande personaje, Abraham. Tomen su lugar, por favor, amados hermanos. Como lo he mencionado, este varón, Abraham, fue el hombre que Dios designó extraer de una tierra idólatra y le mandó que fuera a una tierra que le iba a dar herencia. Su nombre, Abraham, y después le cambió Dios el nombre Abraham. Pero vamos a ver su historia en unos breves versículos de la Biblia. Algunos de nosotros pensaríamos que nos interesaría tanto la historia, pero es importante porque este va a ser el principio de algunos otros temas adelante que vamos a ver, y es importante saber la raíz, el origen de dónde viene este gran hombre. Quiero, hermanos, que se dirijan allá en el capítulo 12 del libro de Génesis, en donde inicia exactamente esa salida, ese llamamiento del mismo Dios a este varón. Génesis 12, voy a leer los primeros 5 versos para que sepamos cómo introducir esta historia. La palabra de Dios dice así: Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová dijo, y fue con él Lot. Era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y toda la hacienda que había ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hermanos, en ocasiones la palabra de Dios es necesaria escudriñarla para poderla entender. Aquí, ¿cuántos años tiene Abraham? Según lo que usted acaba de leer, 75 años. Ahora la pregunta es: ¿de dónde salió de la edad de 75 años? De Harán. Y muchos piensan que de Ur de los Caldeos. Bueno, la historia también marca que salió de Ur de los Caldeos, pero cuando tenía 70 años. Y salió con su padre. Vean, hermanos, sale de Ur de su tierra con su padre hacia tierra de Canaán. Pero antes de llegar a Canaán, atravesaron a Aram. En Harán murió Taré, su padre. Y entonces ahora, a la edad de 75 años, sale ¿de dónde, hermanos? Ubiquémonos en la geografía. Quizás la geografía bíblica es un poco complicada, hermanos, pero vamos a ir tomando en cuenta estos nombres porque son interesantes. Salió de Ur a los 70 años, pero hizo esa travesía con su padre. Su padre muere en Aram. Y ahora Abraham, sin padre, sale ¿de dónde, hermanos? De Aram hacia Canaán. Bueno, vamos a saltarnos al capítulo 13. Allí en el verso 15 dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. El versículo último que leímos dice que se dirigió a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán, ¿qué, hermanos? Llegó sin quizás una carta
de mapa o algún GPS o algún instrumento para poder llegar a Aram, pero a tierra de Aram llegó. Y ahora en este verso le dice que mire, y ahora dijo Abraham más en el verso 15: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre, y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Y levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a lo ancho, porque a ti la tengo que dar. Hermanos, esa promesa fue dada por Dios y no por el hombre, y que se ha cumplido. En mensajes más adelante estableceremos la recuperación de esta tierra, que ha sido algo muy interesante para nuestros tiempos. Pero hoy estamos viendo cómo Dios mismo la está otorgando. ¿A quién? A Abraham. Capítulo 15, en el verso 1. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo mas Abraham: mira que no me he dado prole, y aquí que es mi heredero, uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: no te dará sino el que saldrá de tus entrañas será que te herede. Y sacólo fuera y dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Y díjole: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Nosotros como humanos, como Abraham, a veces pensamos que las cosas son inmediatas. Dios le dio la promesa que su simiente la iba a heredar. Y le pregunta: pero si yo no tengo hijos, solamente nació uno Damaseno aquí en mi casa, ¿ese va a heredar? No, ese no. Es uno que va a salir de ti. Y ahora ve los cielos, cuenta las estrellas. ¿No las puedes contar? Bueno, pues así será que, hermanos, tu simiente, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Capítulo 16. Les he dicho, hermanos, que estamos viajando a través de la historia de este hombre. En el capítulo 16, en el verso 1, y Sarai, mujer de Abraham, no le paría, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, ruégote que entres a mi sierva y quizá tendrá hijos ella. Hermanos, y dice la palabra de Dios: y atendió Abraham el dicho de Sarai. Algunos de nosotros, como somos occidentales, no alcanzamos a comprender que la cultura oriental permitía, dentro de algunas tablas que encontraron los antiguos, que era permitido exactamente cuando la mujer no daba prole, que la mujer, ella escogiera una para dársela a su marido y de ella tener prole. En este caso tenía una sierva llamada Agar, pero era egipcia. Sarai le permite que pueda, ¿qué, hermanos?, entrar allá, porque sabía que Dios le había prometido la tierra. Imagínense, hermanos, tener una gran extensión de tierra para que la habite en tu simiente y yo no poder tener hijos. Entonces ella hizo caso de las costumbres orientales y le dio a su sierva. Pero en el versículo 16, aquí mismo de este capítulo, dice: y era Abraham de edad de 86 años cuando parió Agar a Ismael. Fíjense, hermanos, cómo vamos a través de la historia. De 70 años salió de Ur. Después de 75 años, ¿de dónde salió? Ahora tiene 86 años. ¿Cuántos años han pasado desde que salió de Ur? 16 años, hermanos. Ahora vean que este niño nace
ciertamente de Abraham y de Agar la sierva. 86 años. Pero en el capítulo 17, en los primeros versos que voy a leer, dice así: siendo Abraham de edad de 99 años, fíjense que de un capítulo a otro han pasado 13 años. De 86 años que tenía cuando nació Ismael, después a los 99, vean lo que sucede, hermanos. Han pasado 13 años desde ese niño. Es decir, Ismael, ¿cuántos años tiene? 13 años. Es como uno de nuestros jovencitos que por ahí anda, 13 años, imagínenselo. Y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicaré en mucho, en grande manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Y no será más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Hermanos, aquí viene la bendición. Tomen en cuenta algo. ¿Cómo se llamaba este personaje cuando nació Ismael? Abraham. Ahora tiene 99 años y recibe una bendición en el nombre. Le pone exactamente una H intermedia, y ahora no es Abraham, ahora es Abraham. ¿Vamos entendiendo? 99 años. En el capítulo 18, en los primeros versos: y aparecióle Jehová en valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando él los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirles, e inclinóse hacia tierra. Nos saltamos al verso 9. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí, en la tienda. Entonces dijo: de cierto volverá a ti según el tiempo de la vida, y aquí tendrá un hijo. Y Sara tu mujer, y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. A Sara había cesado la costumbre de las mujeres. Cuando la palabra de Dios se refiere que a Sara, por su edad, ya había cesado la costumbre de las mujeres, era exactamente ese ciclo que todas las mujeres tienen para poder, ¿qué, hermanos? Engendrar. Es decir, si era estéril, ahora también con la vejez le llegó una costumbre que ya no era permitido tener hijos, se complicaba más la situación. Recuerden que en esta ocasión Abraham sigue teniendo 99 años. Sara es 10 años menor que él, y había cesado la costumbre de las mujeres. Entonces, por eso se rió. En el versículo 12 dice: rióse pues Sara entre sí, diciendo: después de haber envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de parir siendo ya vieja? Hermanos, no se rió a carcajadas. La palabra de Dios dice que cuando se rió hacia adentro, es como nos ha pasado a nosotros. Se nos dice una noticia y se nos hace tan fantasiosa que ¿qué pasa entre nosotros? Pues no la creemos. Y por dentro, ¿qué pasa? Como que nos reímos diciendo: no creo que pase. Si usted recibe hoy una noticia que se ha ganado un coche 0 millas, se ríe por él. O sea, pues eso le pasó a esta mujer. Como siendo grande, ya no teniendo costumbre de las mujeres, va a tener un hijo. Ella misma dice: ¿cómo voy a tener deleite con mi marido? Él también ya siendo, ¿qué, hermanos? Un hombre de ¿qué? De 99 años. Pero sigue diciendo la escritura. En el 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Yo pregunto,
¿Hay para Dios una cosa difícil? La respuesta es no. Al tiempo señalado volverá a ti según el tiempo de la vida. Y Sara tendrá, ¿qué, hermanos? Las cosas que nosotros podemos resolver, tenemos la capacidad de resolverlas. Pero cuando nuestra capacidad se agota, entonces empiezan a funcionar, ¿qué, hermanos? El poder de Dios. Si Sara no tuvo hijos en la época que pudo tenerlos, quizás madura o joven, ahora que es vieja y que ahora ya no tiene esa costumbre de las mujeres, se han complicado más las cosas. Por eso aquí la palabra de Dios pregunta: ¿habrá cosa difícil para Dios? ¿E imposible? No, hermanos. Las cosas difíciles son para nosotros, pero las cosas imposibles son para Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Estos mensajeros le dijeron a su tiempo. ¿Qué significa a su tiempo? Que después de 9 meses ella iba a tener un bebé. Y eso le costó, hermanos, el nombre, porque exactamente Isaac, el hijo que tuvieron, significa risa. Y así le dijo el ángel: ¿por qué te reíste? Por incrédula. ¿Por qué no reíste? Porque pensaste que para Dios había cosas difíciles. Vamos al capítulo 21, hermanos. Y dice así: y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Verso 5. Y era Abraham de ¿qué, hermanos? Allá pasó un año, ¿verdad? Ya pasó un año. Ahora dice: y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. ¿Cuántos años tenía cuando los mensajeros le dijeron que Sara iba a parir un hijo? 99. Justamente pasó, ¿qué, hermanos? La gestación de 9 meses, que se concluye casi en un año. Ahora tiene Abraham 100 años. Y su mujer tiene 10 años menos. Es decir, tiene 90. Seguimos leyendo este capítulo 21. Y visitó Jehová a Sara como había dicho, hizo Jehová con Sara como había hablado. Verso 5. Y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. Verso 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. ¿Ya se dan cuenta del nombre, hermanos? ¿Cuál es el nombre del hijo de Abraham con Agar? Ismael. Ahora el hijo con Sara, Isaac. Los dos empiezan con I. Hay un fundamento importante que después voy a explicar. Pero sigue diciendo: y Sarai vio al hijo de Agar, la egipcia, el cual había parido a Abraham, que se burlaba. ¿Cuántos años se lleva Ismael de Isaac? 14 años. Porque recuerden que nació cuando Abraham tenía ¿qué? 86 años, la escritura lo dice. ¿Cuántos años tiene ahorita Abraham? 100. Es decir, el niño ya tiene 14 años, es mayor. Y ahora la madre ve que se está burlando de su hijo. Verso siguiente: por tanto dijo Abraham: echa esta sierva y su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Ahora vean, hermanos, que está defendiendo una postura materna, en que es el hijo exactamente de quién, hermanos, de su matrimonio legítimo. Abraham con Sara, no Abraham con Agar. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac será llamada descendencia. Hermanos, quiero hacer un hincapié en este pasaje. Imagínense el primer hijo que tuvo Abraham. Y me refiero a Abraham porque fue el nombre que tuvo cuando nació Ismael. Verlo crecer, verlo nacer, verlo crecer, jugar con él, enseñarle tantas cosas. 14 años de su vida, y que ahora le diga a Sara, su mujer, se va. Pónganse en el lugar de Abraham. Ustedes como padres, ¿lo aceptarían tan fácilmente? Yo
creo que Abraham le dijo: mira, Sarita, no es conveniente que se vaya. Y Sara dijo: se va con su madre, porque no va a heredar ¿con quién? Con mi hijo Isaac. Estaba triste, estaba preocupado en la solución, pero viene Dios y le dijo al mismo Abraham: hazle caso a las palabras de Sara, tu mujer. Abraham quizás pudo haber desobedecido a Sara, pero a Dios jamás. Lo tuvo que despedir. Fue algo, hermanos, que realmente da tristeza, pero también hay una explicación por qué razón suceden las cosas. En el verso 18: levántate, alza al muchacho y hácele tu mano, porque en grande gente lo tengo de poner. Son palabras de un ángel cuando la madre con su adolescente o joven, casi joven, va en el desierto. Ella quizás estaba desesperada, pero ya era definitivo esa salida. Entonces abrió Dios sus ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. ¿Qué puede pasar, hermanos, con una mujer, con su hijo en el desierto? Quizás podrían perecer de alimento, pero de agua no. Pero Dios, por tratarse de la simiente de Abraham, le está dando la oportunidad de que en ese lugar haya agua para poder beber. Verso 20: y fue Dios con el muchacho, y creció y habitó en el desierto. ¿Y fue qué, hermanos? Tirador de arco. Eso era algo que ya estaba profetizado. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de ¿dónde, hermanos? Pues no había otro resultado. La madre ¿de dónde era? Egipcia. Tuvieron que recorrer hacia su parentela, hacia su país, y ahí le tomó ¿qué, hermanos? Mujer egipcia. En el capítulo 22, en sus primeros versos dice: aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, si la situación fue difícil para que naciera este niño, ahora él es un adulto. No crean que era un niño. Según la cronología y otros datos que podíamos corroborar, ya era un adulto. Toma a tu hijo Isaac. Usted reconoce esos pasajes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo llevó al sacrificio. Y el muchacho, dice la palabra de Dios, que le dijo: padre, ahora ya está el altar, está la lumbre, el cuchillo y el cordero. Palabras sabias de ese hombre. Dios, ¿qué, hermanos? Dios proveerá del cordero. Y exactamente Dios vio la obediencia de este hombre, y que dice que cuando volteó estaba allí, ¿qué, hermanos? Un cordero para el sacrificio. Pero ese no es el tema. El tema es el capítulo 23, que ahora leemos en su verso 1. Y fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Araba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacerle duelo a Sara y a llorarla. ¿Cuántos años tenía Isaac? ¿Cuántos años tenía Isaac? 37. Porque la madre lo tuvo de 90. El padre tenía 100. Y ahora esta madre de único hijo Isaac muere. La historia dice que Abraham tuvo que comprar por tantos ciclos de plata un lugar para poderle ¿qué? Sepultar allí. Verso 19 lo revela. Y después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, enfrente de Memra, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Ahora se ha quedado un viudo
y se ha quedado, ¿qué, hermanos? Un huérfano. La casa ya no tiene más mujer. Sara ha muerto. Por lo tanto, Abraham tiene que contar con el recurso de que su hijo pueda tener, ¿qué, hermanos? Una compañera. Capítulo 24, en el verso 1 dice: y Abraham era viejo y bien entrado en días. Fíjense bien la palabra de Dios, como dice que era viejo y entrado en días. Y Jehová había bendecido a Abraham, ¿en qué, hermanos? Por su obediencia y por su fe. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: por ahora, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Esa historia también usted la conoce, que ese siervo va y le pide a Dios una señal de que la mujer que salga con un cántaro y que le dé de beber y que también le dé de comer a sus camellos, esa era la que iba a traer. Y así lo hizo, hermanos. Este siervo había aprendido de su amo Abraham, porque le dijo en su oración: el Dios de mi Señor, hazme que yo traiga, ¿qué, hermanos? A la mujer del hijo de mi Señor. Y así lo hizo, hermanos. Él tomó mujer. En el verso 67, me voy a saltar toda esta historia porque usted la conoce, dice así: e introdujo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y amóla, y consolóse Isaac después de la muerte de su madre. ¿Qué significa consolarse después de la muerte de su madre? Dejó un hueco esa mujer en esa casa. Ahora a Isaac le trajeron a Rebeca, y ahora la metió ¿a dónde, hermanos? Exactamente a la tienda donde habitaba su madre, y ahí se hizo como una nueva pareja. El huérfano ya tiene esposa, y el viudo, fíjense, capítulo 25. Recuerden que Abraham ya era viejo y entrado en días, pero en el capítulo 25 dice así: y Abraham, ¿qué, hermanos? Tomó otra mujer cuyo nombre fue, ¿quién? Setura. Según las enseñanzas judías, revelan que esta mujer es la misma, la madre de Ismael, nada más con el nombre cambiado porque fue a Egipto y regresó. Pero vean el contenido. Y Abraham tomó una mujer cuyo nombre fue Setura, la cual le parió todavía, ¿cuántos hijos? 6 hijos. La palabra de Dios dice que tuvo a Simram, a Joksán, a Madán, Midian, Ishbok y Sua. Vean, hermanos, entonces hagan una lista. En realidad, ¿cuántos hijos tuvo quién? Abraham. Primeramente tuvo a Ismael con la sierva. Después tuvo a Isaac con Sara, su esposa. Pero al ser viudo tuvo la oportunidad de volverse a casar. Y ahí tiene, ¿qué, hermanos? 6 hijos más. Pero vean lo que pasa en el capítulo 25:13. Ese es importante saberlo. 25:13. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, por sus linajes. El primogénito de Ismael, Nabaiot, luego Sedar, Abdeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Hectur, Napois, Sedama. De estos nombres no he encontrado ninguno en la iglesia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no son comunes. Son los hijos de quién?
de Ismael. Dice el siguiente verso. Y el verso 16: estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos. 12 ¿qué? 12 príncipes. Ismael también tuvo ¿qué, hermanos? 12 varones, repitiéndose la historia como después en un futuro lo iba a tener ¿quién? Jacob. Interesante. Ismael les llama 12 príncipes. Jacob años después les llama 12 tribus. Lo interesante de esto, hermanos, es que en el capítulo 25, en su verso 5, dice así: y Abraham dio todo cuanto tenía ¿a quién, hermanos? A Isaac. Le cumplió lo que Sara le propuso y lo que Dios también le había ordenado. De sus demás hijos, de estos 6 que tuvo después y del primero que tuvo antes, solamente les dio dones, pero no les heredó. La herencia fue definitivamente ¿a quién? Al hijo de la promesa, al que tuvo en la vejez, al que tuvo a los 100 años con su propia esposa. Vean entonces el 25:6. Y a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y enviólos de junto Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente y en la tierra oriental. Verso 7. Y estos fueron los días de vida que vivió Abraham: 175 años. ¿Cuántos años tenía cuando salió de Ur? 70. Y después fue Aram. Ahí empezamos la historia. ¿Cuántos años hemos vivido de historia en estos momentos? 100 años. En 100 años ha sucedido todo esto de Abraham. Después la obediencia, la promesa, y sigue comprometido con Dios. Da más hijos, pero ninguno de ellos hereda lo que se le dio la herencia. ¿A quién? A Isaac, hijo de la promesa. A pesar de que ellos estaban unidos desde que salieron de Ur de los Caldeos, no pudieron tener hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque en esto se reconoce el poder de Dios. Hubiera sido muy fácil que desde su matrimonio al primer año, como todas las parejas, hubiesen tenido ¿qué, hermanos? Un hijo. Pero tenía que transcurrir el tiempo para que realmente se lo pidieran a Dios, y que también se hicieran difíciles las cosas para dar ese ¿qué, hermanos? Ese poder, esa enseñanza. Si hoy nosotros tenemos algo que se nos dificulta, iremos ¿con quién, hermanos? Con Dios, que todo lo puede. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? No, hermanos. Estos son los 100 años de historia del patriarca Abraham, y murió a los 175 años. Pero déjenme ver en el 25:10 algo que es interesante. Él fue enterrado, dice aquí, bueno, voy a leer desde el 8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo, y sepultáronlo Isaac e Ismael. Se tuvieron que unir ¿quiénes, hermanos? Los hermanos. ¿De diferencia de qué, hermanos? 14 años, ya grandes, ya adultos. Tuvieron que venir ¿a quién, hermanos? A sepultar a su padre. La pregunta es: ¿cuántos años tendría Isaac cuando murió su padre? 75 años. Recuerden que lo tuvo ¿de cuántos? De 100 años. ¿Cuántos años? ¿A los cuántos años muere Abraham? A los 175. Por lo tanto, Isaac tiene ¿qué? Y la pregunta, ¿e Ismael? 89. 14 más se unieron para sepultar al padre. Sus hijos en la cueva de Mecpala, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Memra. Heredad que compró Abraham
de los hijos de Ed, allí fue Abraham sepultado y Sara su mujer. Quiero hacer una remembranza, hermanos. Los hijos de Isaac tuvo dos. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes fueron? Esaú se nombra porque fue el primogénito. Esaú y Jacob. Usted conoce la historia de Jacob. Pero Esaú, quiero ver qué pasó con Esaú. En el capítulo 28, ¿qué pasó con Esaú? Porque la historia de Jacob la conocemos. Pero 28, 9. 28, 9 dice: y fuese Esaú, ¿a dónde, hermanos? A Ismael, y tomó para sí mujer a Mahalet, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabiot, además de sus otras mujeres. Ese es el destino de ¿quién? De Esaú. Porque él reconoce, hermanos, ¿qué parentela tiene Ismael con Esaú? Es su tío. Es hermano por padre, Ismael e Isaac. Esaú se unió al tío. Fíjense, hermanos, entonces Ismael, 6 hijos y un sobrino, unidos. Y por eso es más grande los árabes que el pueblo mismo de Israel. Porque de Israel vino Isaac, que es el hijo de la promesa. Jacob, las 12 tribus, y de ahí todos los judíos. Pero escuchen, hermanos, todas las razas que fecundaron estos 6 hijos de Abraham. Por eso dijo Dios, y habrá mucha gente, porque también los árabes son descendientes de Abraham. De Abraham salió Ismael con sus 12 príncipes, sus 6 hijos con la egipcia, más Esaú que se le une. Es por eso que ahora son dueños de Arabia Saudita, Amán, Palestina, Siria, Somalia, Argelia, Kuwait, Sudán, Marruecos, Líbano, Qatar, Comerás, Libia, Túnez, Yemen, Egipto, Djibouti y otro país que se llama Mauritania. ¿Se dan cuenta por qué son más grandes, hermanos? Porque nunca nos habíamos visto que ese pueblo iba a ser más grande. Ahora, ese pueblo más grande pelea con un solo hijo, con Isaac. Pero ese, dice el apóstol Pablo, que es el hijo de la promesa. Y nosotros, como de ahí ese hijo de la promesa es nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo hace una gran referencia y dice que si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham somos, con todas sus promesas. Ahora pregunto, ¿de qué hijos somos? ¿De Isaac o de Ismael? De la promesa. Que el Señor les bendiga y pasa a vosotros.